Me llamo Juan Martínez Vega. Tengo 62 años. Y durante 10 años cuidé a mi esposa Clara, quien supuestamente quedó parapléjica después de un accidente. 10 años de mi vida dedicados a una mentira. Les cuento esto porque necesito que entiendan lo que significa despertar un día y darte cuenta de que la persona que más amabas te ha estado engañando de la forma más cruel que puedas imaginar. Pero antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Todo comenzó hace 10 años. Éramos una pareja normal, con nuestros altibajos como cualquier matrimonio, pero nos queríamos. O eso creía yo. Clara trabajaba como contadora en un despacho importante de Ciudad de México, y yo dirigía mi propia empresa de instalaciones eléctricas. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente en nuestra casa en Coyoacán. Teníamos planes, sueños. Queríamos viajar cuando nos retiráramos, conocer el mundo juntos. Pero la vida tiene formas extrañas de desviarse del camino que uno planea. Aquel viernes de marzo, Clara tuvo un accidente. Resbaló por las escaleras de la oficina, según me dijeron. Cuando llegué al hospital, Laura, su hermana, ya estaba allí, con esa mirada de preocupación que ahora reconozco como la primera señal de actuación en este teatro macabro. «Juan, el médico dice que la caída afectó su columna», me dijo Laura con lágrimas en los ojos. «No saben si podrá volver a caminar». En ese momento, mi mundo se detuvo. No podía imaginar a mi Clara, siempre tan activa, tan llena de vida, confinada a una silla de ruedas. Pero lo acepté, porque la amaba. Porque uno hace lo que sea necesario por las personas que ama, ¿verdad? Los siguientes días fueron un torbellino de consultas médicas, radiografías, resonancias magnéticas. Todo pasaba demasiado rápido, y yo estaba demasiado conmocionado para cuestionar nada. Laura se encargaba de hablar con los médicos, de organizar los tratamientos, de gestionar todo. Yo solo podía pensar en Clara, en cómo sería nuestra vida a partir de ese momento. «No te preocupes, Juan», me decía Laura poniendo su mano sobre mi hombro. «Estamos juntos en esto. Clara te necesita más que nunca». Y vaya que me necesitaba. O eso me hicieron creer. Regresamos a casa con un diagnóstico de paraplegia permanente, una silla de ruedas y un nuevo propósito para mí: ser el cuidador de mi esposa. Nuestra casa tuvo que ser adaptada. Rampas, barras en el baño, puertas más anchas. Invertí todos mis ahorros en hacer nuestra casa accesible para Clara. Contraté ayuda especializada, compré los mejores equipos médicos, reorganicé mi trabajo para poder estar más tiempo en casa. Todo por ella. Laura se mudó con nosotros temporalmente, para ayudarme a adaptarme a esta nueva realidad. Lo que debía ser una estancia de unas semanas se convirtió en años. Siempre encontraba una razón para quedarse. Clara la necesitaba. Yo no podía solo, era mejor para todos. Y yo, en mi ingenuidad, lo agradecía. Inés, la mejor amiga de Clara desde la universidad, empezó a visitarnos con frecuencia. Traía comida, libros, se quedaba horas hablando con Clara. También me ofrecía su apoyo. Me decía lo admirable que era mi dedicación, lo afortunada que era Clara de tenerme. «Juan, necesitas cuidarte también», me decía Inés. «Clara no querría que te desgastaras así. Toma estas infusiones, son relajantes, te ayudarán a descansar mejor». Y yo las tomaba, agradecido por su preocupación. Esas infusiones se volvieron parte de mi rutina nocturna, un pequeño ritual que, según ella, me ayudaba a sobrellevar el estrés. Lo que no sabía es que esas inocentes infusiones contenían benzodiazepina, una droga que me mantenía dócil, adormecido, fácil de manipular. Los años pasaron y nuestra vida se estableció en una rutina. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para los 3, ayudaba a Clara con su aseo personal, la vestía, la sentaba en su silla. Luego trabajaba desde casa, interrumpiendo constantemente para atender sus necesidades. Laura se encargaba de las finanzas, de los trámites, de las citas médicas. Todo parecía funcionar dentro de lo posible. La doctora Ramírez, la terapeuta que Laura había recomendado para ayudarnos a sobrellevar esta nueva situación, venía una vez por semana. Teníamos sesiones individuales y de pareja. En esas sesiones,
Clara siempre expresaba lo agradecida que estaba por mi cuidado, pero también lo culpable que se sentía por ser una carga. No eres una carga, mi amor, le decía yo tomando su mano. Estamos juntos en esto, en las buenas y en las malas. La doctora Ramírez asentía con aprobación, tomaba notas, y luego, en nuestras sesiones privadas, me recordaba la importancia de mantener una actitud positiva, de no mostrar frustración, de ser el pilar que Clara necesitaba. Clara es muy sensible a tu estado de ánimo, Juan, me decía. Cualquier signo de cansancio o descontento de tu parte la devastaría, aumentaría su depresión. Tienes que ser fuerte por ella. Y yo lo intentaba. Dios sabe que lo intentaba. Pero había días en que el cansancio me vencía, en que sentía que mi vida se había reducido a ser un cuidador. Extrañaba a la Clara de antes, nuestra vida de antes. Pero esos pensamientos me hacían sentir culpable, egoísta. Así que los apartaba y seguía adelante. Las visitas al doctor Méndez, el neurólogo que trataba a Clara, eran rutinarias. Cada 6 meses íbamos al hospital para una revisión. Laura siempre insistía en acompañarnos, en estar presente durante la consulta. El doctor Méndez examinaba a Clara, revisaba sus reflejos, su sensibilidad, hacía anotaciones en su expediente y nos daba siempre el mismo diagnóstico. No había mejoría, la condición era permanente. Debíamos enfocarnos en la calidad de vida, no en falsas esperanzas. Pero hace 3 meses, algo cambió. Era una visita rutinaria como cualquier otra. Laura no pudo acompañarnos porque estaba enferma. Era la primera vez en años que íbamos solos Clara y yo al hospital. La consulta transcurrió como siempre, hasta que el doctor Méndez pidió hablar conmigo en privado. Señor Martínez, necesito que deje a su esposa aquí mientras realizamos unos estudios adicionales, me dijo, con una expresión que no supe interpretar. Venga a mi oficina, por favor. Dejé a Clara en manos de una enfermera y seguí al doctor a su despacho. Cerró la puerta y me miró fijamente. Señor Martínez, lo que voy a decirle debe quedar entre nosotros, comenzó, con una gravedad en su voz que me heló la sangre. He estado revisando el historial médico de su esposa, las resonancias magnéticas, todos los estudios realizados en estos años, y hay algo que no cuadra. ¿A qué se refiere, doctor?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a acelerarse. No hay evidencia de lesión medular, dijo, directo y sin rodeos. No hay nada, absolutamente nada en las imágenes que justifique una paraplegia, ni en las primeras resonancias, ni en las actuales. Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. ¿Cómo era posible? 10 años en silla de ruedas, sin una lesión real? Pero ella no puede mover las piernas, balbuceé. La he visto intentarlo. He estado con ella en terapia física. Señor Martínez, me interrumpió el doctor Méndez, inclinándose hacia mí. Lo que estoy sugiriendo es que su esposa podría estar simulando su condición. No sé por qué, no sé desde cuándo, pero médicamente no hay razón para que no pueda caminar. El mundo se detuvo en ese instante. 10 años. 10 años de mi vida dedicados a cuidar de alguien que me había estado engañando. 10 años de sacrificios, de adaptaciones, de renuncias, todo basado en una mentira. ¿Estás seguro?, fue lo único que pude preguntar, con la voz entrecortada. Completamente, asintió el doctor. Y hay algo más que me preocupa. He notado que usted parece adormecido, como sedado. Sus reflejos son lentos. Su discurso a veces es confuso. ¿Está tomando alguna medicación? Le hablé de las infusiones que Inés me daba, de cómo Laura controlaba todos los medicamentos de la casa, de cómo la doctora Ramírez insistía en que debía mantenerme tranquilo por el bien de Clara. El doctor Méndez escuchó en silencio, con una expresión cada vez más preocupada. Cuando terminé, se levantó y cerró con llave la puerta de su oficina. Señor Martínez, creo que usted podría estar siendo víctima de abuso. No sé exactamente qué está pasando en su hogar, pero algo no está bien. Mi consejo profesional es que no regrese a casa hoy. No confronte a su esposa ni a nadie más. Busque ayuda, reúna pruebas, y por su seguridad, no mencione esta conversación a nadie. Salí del hospital en estado de shock, con Clara en su silla de ruedas, actuando como siempre, preguntándome por qué el doctor había querido hablar conmigo a solas, diciéndome que seguro no era nada importante.
Conduje de regreso a casa en piloto automático, tratando de asimilar la bomba que acababa de estallar en mi realidad. Esa noche, por primera vez en 10 años, no tomé la infusión que Inés había dejado preparada. Fingí beberla y la tiré por el desagüe cuando nadie miraba. Me acosté junto a Clara, como siempre, y esperé. Esperé hasta estar seguro de que todos en la casa dormían profundamente. Entonces, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que se escuchara en toda la casa, me levanté sigilosamente y fui al armario donde guardaba algunas herramientas. Saqué una pequeña cámara de seguridad que había comprado años atrás para la empresa y nunca había utilizado. La configuré rápidamente y la oculté en nuestra habitación, enfocando directamente hacia la cama y la silla de ruedas de Clara. No sabía qué esperar. No sabía si el doctor Méndez estaba en lo cierto o si yo estaba cometiendo un grave error al desconfiar de la mujer con la que había compartido más de 30 años de mi vida. Pero necesitaba saber la verdad. Lo que vi en esa grabación la mañana siguiente cambió mi vida para siempre. Eran las 3 de la madrugada cuando Clara se movió en la cama. Se incorporó lentamente. Miró hacia mi lado para asegurarse de que dormía profundamente. Y entonces, con una naturalidad que me dejó helado, movió sus piernas hacia el borde de la cama, se puso de pie y caminó. Caminó con la seguridad de quien nunca ha perdido la capacidad de hacerlo. Se dirigió al baño, encendió la luz y cerró la puerta. 5 minutos después, regresó caminando, se metió en la cama y volvió a colocar sus piernas en la misma posición, como si jamás se hubieran movido. En ese momento, mientras veía la grabación en mi teléfono escondido en el garaje, sentí cómo 10 años de mi vida se convertían en una terrible farsa. 10 años de dedicación, de amor, de sacrificio, todo basado en la mentira más cruel que jamás hubiera imaginado. Pero esto era solo el principio. Lo que descubrí en las semanas siguientes fue aún peor. Un elaborado plan, una conspiración que involucraba a las personas más cercanas a mí, diseñado para controlarme, para manipularme, para robarme no solo mi dinero, sino mi vida entera. Y ahora, mientras les cuento esto, preparo mi venganza. Porque si algo aprendí en estos 10 años es a tener paciencia. Y la paciencia, amigos míos, es el arma más poderosa cuando se trata de hacer justicia. Después de descubrir que Clara podía caminar, mi mundo se convirtió en un campo minado donde cada paso debía ser calculado meticulosamente. No podía dejar que ella, ni Laura, ni Inés, sospecharan que yo sabía la verdad. Tenía que seguir actuando como el esposo dedicado, el cuidador incansable, mientras recolectaba pruebas de esta horrible conspiración. La mañana siguiente a mi descubrimiento, fingí normalidad. Preparé el desayuno como siempre. Ayudé a Clara a sentarse en su silla de ruedas. Le di sus medicamentos. Cada movimiento, cada gesto de cariño me costaba un esfuerzo sobrehumano. Miraba sus ojos, esos ojos que tantas veces me habían mirado con supuesto amor, y solo veía mentiras. «Juan, estás diferente hoy», me dijo Laura mientras lavábamos los platos. «¿Pasó algo en la consulta con el doctor Méndez?». Su pregunta parecía casual, pero percibí la ansiedad bajo su tono aparentemente despreocupado. Laura siempre había sido buena actriz, pero ahora que sabía qué buscar, podía ver las grietas en su interpretación. «Nada importante», respondí encogiéndome de hombros. «Solo estoy cansado. No dormí bien anoche». «Deberías tomar la infusión que te preparó Inés más temprano hoy», sugirió, con esa sonrisa que antes me parecía afectuosa y ahora me helaba la sangre. «Sabes que te ayuda a descansar mejor». «Sí, lo haré», mentí, devolviéndole la sonrisa. Esa tarde, mientras Clara descansaba y Laura había salido a hacer compras, me escabullí al despacho que compartían. Nunca entraba allí. Era su espacio, donde manejaban los asuntos financieros de la casa. Siempre me habían dicho que no querían preocuparme con esos detalles, que yo ya tenía suficiente con cuidar de Clara. Y yo, estúpidamente, lo había aceptado. El despacho estaba cerrado con llave, pero yo tenía una copia maestra de todas las cerraduras de la casa. Entré sigilosamente y cerré la puerta tras de mí. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que debía empezar por algún lado. El escritorio de Laura estaba impecablemente ordenado. Carpetas etiquetadas, archivos perfectamente alineados. Comencé a revisarlos uno por uno, tomando fotos con mi teléfono de todo lo que me parecía sospechoso.
La primera carpeta que llamó mi atención tenía mi nombre. Dentro, encontré estados de cuenta bancarios, pero no de la cuenta conjunta que teníamos Clara y yo, sino de una cuenta a nombre de Laura y Clara, que yo desconocía completamente. Los movimientos detallaban transferencias regulares desde nuestra cuenta conjunta hacia esta cuenta secreta. Pequeñas cantidades al principio, que fueron aumentando con el tiempo. En 10 años, habían desviado más de 2 millones de pesos de nuestros ahorros. Sentí náuseas. No solo por el dinero, sino por la meticulosidad del engaño. Cada transferencia estaba justificada con falsos gastos médicos, adaptaciones para la casa, terapias especiales para Clara. Todo documentado como si fuera legítimo. Todo parte de esta elaborada mentira. Seguí buscando y encontré otra carpeta con correspondencia entre Laura e Inés. Cartas y correos impresos que databan desde antes del supuesto accidente de Clara. Leí uno, fechado 3 semanas antes del incidente. Laura, todo está listo para el evento. El médico contactado por Ramírez firmará los documentos necesarios. Juan no sospechará nada. Sabes lo confiado que es. Clara está nerviosa pero decidida. Recuérdales a ambas que una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. La medicación para Juan llegará mañana. Empezaremos con dosis bajas. Mi corazón se aceleró al leer estas palabras. No era solo un engaño improvisado, era un plan calculado, premeditado, diseñado para... ¿Para qué? ¿Qué buscaban conseguir? La respuesta llegó en la siguiente carpeta. Documentos legales. Mi testamento, modificado hace 8 años, que dejaba todo a Clara en caso de mi muerte. Un poder notarial que otorgaba a Clara y Laura control total sobre mis bienes en caso de incapacidad mental. Seguros de vida a nombre de Clara, con Laura como beneficiaria secundaria. Todo firmado por mí, pero yo no recordaba haber firmado varios de estos documentos. ¿Me habían drogado más fuertemente en algunas ocasiones para obtener mi firma? Escuché un ruido en la entrada de la casa. Laura había regresado. Rápidamente, puse todo en su lugar exacto y salí del despacho, cerrando con llave. Me dirigí a la cocina y fingí estar preparando café cuando ella entró. «¿Qué haces, Juan?», preguntó Laura, dejando las bolsas de compras sobre la mesa. «Pensé en preparar café para los 3», respondí con naturalidad. «Clara debe estar por despertar de su siesta». Laura me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Sospechaba algo? Decidí que necesitaba ser más cauteloso. Esa noche, mientras cenábamos, observé detenidamente la dinámica entre las 3. Las miradas cómplices entre Clara y Laura. La forma en que Inés, que se había unido a nosotros para cenar, espontáneamente, vigilaba que yo tomara la infusión que me había preparado. «Juan, no has tocado tu té», señaló Inés con fingida preocupación. «Se enfriará». «Oh, lo siento», dije, llevando la taza a mis labios, pero sin beber realmente. Estaba distraído. «Has estado distraído todo el día», comentó Clara tomando mi mano sobre la mesa. «¿Te encuentras bien, mi amor?». Su toque, que antes me reconfortaba, ahora me producía repulsión, pero sonreí y apreté su mano. «Solo estoy cansado», respondí. «Creo que me iré a dormir temprano esta noche». En mi habitación instalé otra cámara, esta vez en el armario, enfocando hacia el escritorio donde Clara tenía su computadora. También coloqué un pequeño micrófono bajo la mesa del comedor, donde las 3 solían reunirse cuando creían que yo dormía. Los días siguientes fueron una tortura. Actuaba con normalidad mientras acumulaba pruebas. Las grabaciones nocturnas mostraban a Clara no solo caminando sino haciendo ejercicios, estirándose como quien necesita mantener su cuerpo en forma. Las grabaciones del comedor captaron conversaciones que confirmaban mis peores sospechas. Una noche, 2 semanas después de mi descubrimiento inicial, capté una conversación particularmente reveladora. «Tenemos que aumentar la dosis», decía Laura. «Juan está más lúcido últimamente. Ayer lo vi mirando los frascos de medicamentos, como si tratara de leer las etiquetas. No podemos aumentar más sin riesgo de efectos secundarios evidentes», respondió Inés. «Si empieza a mostrar signos visibles de sedación, el doctor Méndez podría notarlo en la próxima visita». «Entonces acelera el plan», intervino Clara con una frialdad que nunca le había conocido. «Haz los arreglos con Ramírez para la evaluación psiquiátrica. Con su informe podemos proceder con la declaración de incapacidad. Una vez que tengamos el control legal,
No importará si está lúcido o no. ¿Y luego?, preguntó Inés. Luego el accidente, respondió Laura con tanta naturalidad que me heló la sangre. Lo hemos planeado durante años. Será perfecto, indetectable. Juan tiene un historial documentado de depresión, gracias a los informes de Ramírez. Nadie cuestionará un suicidio. Me quedé paralizado escuchando la grabación. No solo querían robarme, querían matarme. Hacer parecer que, incapaz de soportar la carga de cuidar a mi esposa inválida, había decidido quitarme la vida. Un plan perfecto. Al día siguiente, con el pretexto de ir a comprar medicamentos para Clara, me dirigí al laboratorio donde trabajaba Sofía, una antigua amiga de la universidad con quien había mantenido contacto esporádico a lo largo de los años. Llevaba conmigo una muestra de la infusión que Inés me daba cada noche. «Juan, qué sorpresa», me saludó Sofía cuando me vio entrar a su oficina. «¿Cómo está Clara?» «De eso quería hablarte, Sofía», respondí, cerrando la puerta tras de mí. «Necesito tu ayuda y tu absoluta discreción». Le conté parte de la verdad, que sospechaba que alguien estaba poniendo algo en mi té, que me sentía constantemente adormilado. No le revelé mis sospechas sobre Clara. No estaba listo para compartir toda la historia todavía. Sofía escuchó con creciente preocupación. Cuando terminé, tomó el frasco con la muestra que le ofrecía. «Esto es muy serio, Juan», dijo. «Si alguien está administrando medicamentos sin tu consentimiento, es un delito. Analizaré esto inmediatamente. Tendremos resultados en 48 horas». Regresé a casa con un plan formándose en mi mente. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender la extensión completa de esta conspiración antes de actuar. Y, sobre todo, necesitaba mantener la apariencia de normalidad mientras lo hacía. Esa tarde, mientras ayudaba a Clara a ejercitar sus piernas como parte de su supuesta terapia física, noté algo que había pasado por alto antes. La forma en que tensaba los músculos, la resistencia que ofrecía cuando movía sus piernas. No era la resistencia flácida de músculos atrofiados. Era el control consciente de una persona perfectamente capaz de moverse. «Clara», dije suavemente, «¿recuerdas cuando solíamos ir a bailar?» Ella sonrió con nostalgia fingida. «Claro que sí. Eras un bailarín terrible, pero me encantaba igual. A veces pienso», continué, observando cuidadosamente su reacción, «¿qué pasaría si un día, por un milagro, pudieras volver a caminar?» Su expresión cambió sutilmente. Un destello de alarma en sus ojos, rápidamente enmascarado con una sonrisa triste. «Juan, sabes que eso no pasará», respondió, apretando mi mano. «Los médicos fueron claros desde el principio. La lesión es permanente. Pero hay casos, ¿sabes? Casos milagrosos donde personas con lesiones como la tuya de repente recuperan la movilidad», insistí. «No alimentes falsas esperanzas, mi amor», intervino Laura, que había entrado sigilosamente a la habitación. «No es bueno para ninguno de los dos». La mirada que intercambiaron Clara y Laura confirmó mis sospechas. Estaban preocupadas de que empezara a cuestionar el diagnóstico, de que la verdad saliera a la luz. 2 días después, Sofía me llamó. Su voz sonaba urgente. «Juan, tenemos los resultados. Necesito verte inmediatamente. Nos encontramos en un café lejos de mi casa». Sofía trajo un sobre con los informes del laboratorio. «La infusión contiene benzodiazepina», confirmó, mostrándome los resultados. «Una dosis baja pero constante. Si has estado tomando esto regularmente durante años, como dices, podrías haber desarrollado dependencia sin saberlo. También explicaría los síntomas que describes: letargo, confusión, pérdida de memoria a corto plazo». «¿Puede esto incapacitarme legalmente?», pregunté, recordando la conversación que había grabado. Sofía me miró con gravedad. «Si alguien quisiera argumentar que no eres competente para tomar decisiones y tuvieras síntomas evidentes de deterioro cognitivo, con los informes adecuados de un psiquiatra, sí, podrían lograr una declaración de incapacidad. Y si dejara de tomar esto de repente, podrías experimentar síndrome de abstinencia», respondió. «Ansiedad, insomnio, temblores. En casos extremos, convulsiones. Necesitas dejarlo gradualmente, bajo supervisión médica». Le agradecí y le pedí una copia de los resultados. Una pieza más del rompecabezas encajaba en su lugar. Al regresar a casa, encontré a Clara durmiendo
en nuestra habitación. Laura estaba en el despacho, hablando por teléfono en voz baja. Me acerqué sigilosamente a la puerta y escuché. «Todo está listo para el viernes», decía. «Ramírez traerá al psiquiatra para la evaluación. Asegúrate de que tome una dosis doble el jueves por la noche». «Sí, Inés ya lo sabe». «No, Clara está lista. Ha estado practicando su papel de esposa devastada. Una vez que tengamos la declaración, el resto será fácil». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenían un plan concreto, con fechas. Pensaban declararme incapaz este viernes, con la ayuda de un psiquiatra traído por la doctora Ramírez. Y después, el accidente. Esa noche, mientras todos dormían, revisé mi computadora. Hacía años que no la usaba regularmente. Laura se había ofrecido a manejar toda mi correspondencia, mis facturas, mis asuntos personales, para que puedas dedicarte a cuidar de Clara, había dicho. Otra mentira. Accedí a mi correo electrónico. La contraseña había sido cambiada, pero recordé que tenía una cuenta de recuperación. Después de varias tentativas, logré acceder. Lo que encontré me dejó atónito. Cientos de correos entre Laura e Inés que nunca había visto. Correos con la doctora Ramírez discutiendo mi caso, mi supuesta depresión, mi creciente inestabilidad mental. Correos con un abogado, planificando la transferencia de mis bienes una vez que fuera declarado incapaz. Correos con Clara, mi propia esposa, burlándose de mi ingenuidad, de mi devoción, de mi amor. En uno de los correos, fechado hace apenas un mes, Clara escribía a Laura. A veces, cuando lo veo dormido, me pregunto cómo ha podido ser tan ciego durante tanto tiempo. 10 años limpiando, cocinando, cuidándome como si realmente lo necesitara. Me cuesta contener la risa cuando me ayuda a acostarme. Si supiera que por las noches, mientras duerme drogado, salgo a caminar por el jardín, a estirar las piernas. Pero ya falta poco. Pronto tendremos todo lo que hemos planeado. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía estas palabras. 10 años de mi vida, dedicados a una mentira. 10 años amando a una mujer que se burlaba de mí, que planeaba mi destrucción. Pero ahora tenía pruebas. Tenía las grabaciones, los análisis de la infusión, los correos electrónicos. Tenía todo lo que necesitaba para exponerlas. Y tenía 4 días antes de que intentaran declararme incapaz. Era tiempo de contraatacar. Era tiempo de recuperar mi vida y hacer justicia. La paciencia que había aprendido durante estos 10 años de cuidados constantes ahora se convertiría en mi arma más poderosa. Esperaría el momento exacto. Prepararía cada detalle, y cuando menos lo esperaran, cuando estuvieran seguras de su victoria, les mostraría que el hombre al que creían haber destruido estaba muy vivo y listo para la venganza. Guardé todas las pruebas en una memoria USB y la escondí en un lugar donde sabía que nunca buscarían, dentro del marco de nuestra foto de bodas, la que mantenía en mi mesita de noche como símbolo de un amor que ahora sabía que nunca había existido. Mañana comenzaría los preparativos para el ajuste de cuentas. Mañana daría el primer paso para recuperar mi dignidad, mi vida y mi futuro. La mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. Por primera vez en una década, tenía un propósito diferente al de cuidar a Clara. Ahora mi objetivo era sobrevivir y hacer justicia. Durante el desayuno, noté que las 3 mujeres parecían más tensas de lo habitual. Intercambiaban miradas cuando creían que no las veía, y Laura revisaba constantemente su teléfono. ¿Sucede algo?, pregunté con fingida inocencia mientras servía el café. No, nada importante, respondió Laura rápidamente. Solo algunos preparativos para la visita de la doctora Ramírez mañana. ¿Viene mañana? No recuerdo que me lo hubieran mencionado, dije, fingiendo confusión. Te lo dijimos la semana pasada, Juan, intervino Clara con un tono de preocupación exagerada. ¿No lo recuerdas? Estaban plantando semillas, documentando mi supuesta pérdida de memoria, creando un historial de deterioro cognitivo que pudieran usar contra mí. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Mentí, y vi cómo intercambiaban miradas de decepción. Querían que olvidara, que mostrara signos de confusión. Después del desayuno, anuncié que iría a la ferretería a comprar algunas herramientas para reparar una gotera en el garaje. La gotera era real, pero mi verdadero propósito era otro. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció Laura,
como esperaba que hiciera. Hacía años que no me dejaban salir solo. Siempre había alguien vigilándome, controlándome. No es necesario, respondí con una sonrisa. Será rápido. Y tú tienes esa llamada importante, ¿no? Laura dudó por un momento, pero luego asintió. Había plantado la excusa de la llamada el día anterior, mencionando casualmente que tenía que hablar con el abogado sobre asuntos familiares. Está bien, pero lleva tu teléfono, insistió. Y no tardes demasiado. Clara necesitará su medicación en 2 horas. No te preocupes, la tranquilicé. Estaré de vuelta a tiempo. En cuanto salí de casa, me dirigí directamente a la oficina del doctor Méndez. Había llamado temprano esa mañana, antes de que todos despertaran, y él había accedido a verme de inmediato. El doctor me recibió en su oficina con expresión grave. Señor Martínez, ¿descubrió algo? Más de lo que podría haber imaginado, doctor, respondí, y procedí a mostrarle las pruebas que había recolectado. Las grabaciones de Clara caminando, los análisis de la infusión con benzodiazepina, copias de los correos electrónicos, fotografías de los documentos financieros. El doctor Méndez revisó todo en silencio, su rostro pasando de la incredulidad al horror y finalmente a la indignación profesional. Esto es monstruoso, dijo finalmente. Una burla a la medicina, un abuso de confianza en todos los niveles, y esa doctora Ramírez debería perder su licencia inmediatamente. Necesito su ayuda, doctor, dije. Planean declararme incapaz este viernes. Traerán a un psiquiatra, probablemente sobornado o engañado por Ramírez, para evaluar mi estado mental. No permitiré que eso suceda, afirmó el doctor con determinación. Tengo contactos en el Colegio de Médicos. Podemos denunciar a Ramírez, solicitar una investigación. Eso tomará tiempo, repliqué. Y no tengo tiempo. Necesito detenerlas antes de que ejecuten su plan. Necesito exponerlas, pero de una manera que no puedan escapar, que no puedan negar. El doctor Méndez se reclinó en su silla, pensativo. ¿Qué tiene en mente exactamente, señor Martínez? Un confrontamiento, respondí. Una trampa. Dejarles creer que su plan está funcionando, y luego revelar la verdad cuando estén todas presentes, incluyendo a Ramírez y ese psiquiatra que planean traer. Pero necesitaré testigos, autoridades que puedan intervenir en el momento adecuado. Conozco a alguien en la Fiscalía especializada en delitos contra personas vulnerables, dijo el doctor tras un momento de reflexión. Un fiscal que toma muy en serio casos como este. Podría contactarlo, explicarle la situación. ¿Confía en él?, pregunté. ¿Mantendrá la discreción hasta el momento adecuado? Absolutamente, aseguró el doctor. Ha manejado casos similares antes, aunque, debo admitir, ninguno tan elaborado como el suyo. Pasamos la siguiente hora planificando. El doctor Méndez llamó al fiscal Ortega, quien accedió a reunirse con nosotros esa misma tarde. También contactó a un colega psiquiatra de confianza que podría contrarrestar cualquier evaluación falsa que presentara Ramírez. Antes de irme, el doctor me entregó una pequeña caja. Pastillas de placebo, explicó. Idénticas en apariencia a la benzodiazepina que le han estado dando, pero completamente inofensivas. Sustituya sus infusiones con estas. Necesitamos que esté completamente lúcido para lo que viene. Regresé a casa justo a tiempo para la medicación de Clara. Laura me miró con suspicacia cuando entré cargando una bolsa de la ferretería. ¿Encontraste lo que necesitabas?, preguntó, examinando el contenido de la bolsa disimuladamente. Sí, todo lo necesario para arreglar esa gotera, respondí, mostrándole los materiales que había comprado como coartada. Esa tarde, mientras fingía reparar la gotera en el garaje, instalé cámaras y micrófonos adicionales en puntos estratégicos de la casa. Necesitaba documentar todo lo que sucediera en los próximos días. Cada conversación, cada acción que confirmara la conspiración. A las 5, alegando que necesitaba comprar un repuesto adicional para la reparación, salí nuevamente para reunirme con el fiscal Ortega en su oficina. El doctor Méndez ya estaba allí cuando llegué. Ortega era un hombre de unos 50 años, con ojos penetrantes que parecían analizar cada palabra, cada gesto. Escuchó mi historia en silencio, revisando las pruebas que le presenté con meticulosa atención. Señor Martínez, lo que describe es una serie de delitos graves, dijo finalmente.
Fraude, administración de sustancias prohibidas sin consentimiento, conspiración, intento de homicidio. Tenemos suficiente evidencia para actuar de inmediato, realizar arrestos. No, interrumpí. Si actuamos ahora, podrían alegar que las grabaciones fueron manipuladas, que los correos fueron falsificados. Necesitamos atraparlas infraganti. Necesitamos que confiesen, que se expongan ellas mismas. Ortega me observó detenidamente. Lo que propone es peligroso. Está poniendo en riesgo su propia vida. Mi vida ya está en riesgo, respondí. Han planeado matarme. La única diferencia es que ahora lo sé, y estoy preparado. Después de una larga discusión, Ortega accedió a mi plan. Proporcionaría agentes encubiertos que se harían pasar por personal de servicio durante la cena especial que planeaba organizar para el viernes, la noche en que se suponía que el psiquiatra vendría a evaluarme. Si en algún momento siente que está en peligro inmediato, use esta palabra clave, me indicó Ortega, entregándome un pequeño dispositivo de audio. Mis agentes intervendrán de inmediato. Al regresar a casa, encontré a Inés preparando la infusión nocturna en la cocina. Me acerqué silenciosamente y la observé por un momento. Vertía el contenido de un frasco pequeño en la taza, mezclándolo con el té de hierbas. «¿Qué le pones a mi té, Inés?», pregunté, sobresaltándola. Ella se giró bruscamente, ocultando el frasco en su bolsillo con un movimiento rápido. «Juan, me asustaste», exclamó con una risa nerviosa. «Solo es miel y un poco de menta. Tu favorito, ¿recuerdas?». Sonreí y asentí, fingiendo creerle. «Gracias por preocuparte tanto por mí», dije, tomando la taza. «No sé qué haría sin ti, sin Laura, sin Clara. Son mi familia». Vi un destello de culpa en sus ojos, rápidamente reemplazado por una sonrisa forzada. «Nos cuidamos entre todos», respondió. «Es lo que hace la familia». Fingí beber el té en su presencia, pero apenas ella salió de la cocina, lo vertí en la maceta de una planta y sustituí el líquido con agua. Luego llevé la taza vacía al fregadero como si me lo hubiera terminado. Esa noche, mientras todos dormían, activé el micrófono del comedor. Como esperaba, Clara, Laura e Inés se reunieron allí para discutir sus planes. «¿Le diste la dosis completa?», preguntó Laura a Inés. «Sí, incluso un poco más», respondió Inés. «Debería estar profundamente dormido. No recordará nada de lo que pasó hoy». «Perfecto», intervino Clara. «Ramírez vendrá mañana con los documentos preliminares. El viernes traerá al psiquiatra Velasco. Él ya tiene preparado el informe. Solo necesita la entrevista para validarlo». «¿Y si se resiste?», preguntó Inés. Hoy parecía más presente, más lúcido. «Por eso aumentamos la dosis», respondió Laura con impaciencia. «Para el viernes estará completamente dócil, confundido. Velasco hará preguntas específicamente diseñadas para evidenciar deterioro cognitivo. Juan no tendrá oportunidad». «¿Y después?», insistió Inés, con un temblor en la voz que me sorprendió. ¿Estaba desarrollando dudas? «Después seguimos el plan original», respondió Clara con frialdad. «El accidente ocurrirá la semana siguiente. Ramírez ya ha estado documentando tendencias suicidas en sus informes durante años. Nadie cuestionará que, devastado por su diagnóstico de demencia incipiente, Juan decidió terminar con su vida. Es tan definitivo», murmuró Inés. «Es lo que acordamos desde el principio», espetó Laura. «¿Estás perdiendo los nervios ahora, después de 10 años?» No, se apresuró a responder Inés. «Solo quería estar segura de que todo está en orden». «Lo está», afirmó Clara. «Dentro de 2 semanas, seremos mujeres ricas y libres». Al día siguiente, la doctora Ramírez llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Desde mi descubrimiento, veía con nuevos ojos cada detalle. Cómo Clara rápidamente se acomodaba en su silla de ruedas antes de que la doctora entrara. Cómo Laura revisaba disimuladamente que yo hubiera tomado mi medicación antes de la sesión. La sesión con Ramírez fue una farsa. Me hizo preguntas diseñadas para confundirme. Me interrumpía cuando estaba a punto de dar una respuesta coherente. Torcía mis palabras. Vi cómo anotaba cosas que yo nunca había dicho. Cómo intercambiaba miradas cómplices con Laura. Fingí cansancio, confusión ocasional. Les di exactamente lo que querían ver. Cuando la sesión terminó, escuché a Ramírez hablar con Laura en el pasillo. «Está peor de lo que pensaba», dijo en voz baja.
El viernes, Velasco lo confirmará oficialmente. Tendré listos los documentos para la declaración de incapacidad. Solo necesitaremos la firma del juez, pero con nuestros informes será un mero trámite. Perfecto, respondió Laura. ¿Has pensado en nuestra oferta? El 20% me parece justo, respondió Ramírez, considerando el riesgo profesional. Acordamos 15, replicó Laura con firmeza. No cambiemos los términos ahora. 20 o busco a otro cliente, insistió Ramírez. Hay muchos hombres ricos con esposas ambiciosas en esta ciudad. Después de un tenso silencio, Laura accedió. Está bien, 20%, pero solo si todo sale según lo planeado. Esa tarde, mientras Laura llevaba a Clara a su supuesta terapia física, que ahora sospechaba era simplemente un pretexto para salir de casa, contacté nuevamente a Ortega para informarle sobre los últimos desarrollos. Están acelerando el plan, le dije. Ramírez traerá al psiquiatra Velasco mañana, no el viernes como pensábamos originalmente. Necesitamos adaptar nuestra estrategia, respondió Ortega. ¿Puede organizar esa cena para mañana en lugar del viernes? Lo intentaré, dije. Les diré que quiero celebrar algo especial. Quizás el aniversario de cuando Clara volvió a casa después del hospital. Perfecto. Mis agentes estarán listos. El doctor Méndez también asistirá, con la excusa de una visita de seguimiento. Y traeré al doctor Fuentes, el psiquiatra forense del juzgado. Él podrá contrarrestar cualquier evaluación fraudulenta de Velasco. Al regresar Laura y Clara, les propuse la idea de la cena especial. Mañana se cumplen 10 años desde que regresaste a casa, mi amor, le dije a Clara tomando su mano. Quiero celebrarlo con una cena especial. Invitaremos al doctor Méndez, que ha sido tan atento con nosotros todos estos años. Clara y Laura intercambiaron miradas de preocupación. Pero mañana viene el doctor Velasco, objetó Laura. No es buen momento para una celebración. ¿El doctor Velasco? Pregunté, fingiendo no saber nada. ¿Quién es? Te lo expliqué ayer, Juan, intervino Clara con falsa paciencia. Es un especialista que el doctor Méndez recomendó para una consulta. Otra mentira. El doctor Méndez jamás había recomendado a Velasco. Oh, lo había olvidado, dije, interpretando mi papel. Bueno, mejor aún. Lo invitaremos a la cena también. Así podremos conocerlo mejor. Vi el pánico momentáneo en sus rostros. Esto no estaba en sus planes. Pero también vi que calculaban rápidamente cómo usar esta situación a su favor. Es una idea maravillosa, Juan, dijo finalmente Clara, apretando mi mano. Siempre tan considerado, incluso en estos momentos. Como si ya supiera que me quedaba poco tiempo. Me encargaré de todo, ofreció Laura. Tú solo descansa. No, insistí. Quiero organizarlo yo mismo. Es importante para mí. Pero Juan, hace años que no te ocupas de estas cosas, objetó Laura. No queremos que te estreses. No me estresaré, afirmé con firmeza. Será algo sencillo. Llamaré a ese servicio de catering que usamos para el cumpleaños de Clara el año pasado. Finalmente cedieron, probablemente pensando que fracasaría en los preparativos, lo que añadiría más evidencia a mi supuesta incapacidad. Esa misma tarde, hice las llamadas necesarias. No al servicio de catering, sino a Ortega, quien arreglaría para que sus agentes se presentaran como personal del servicio. También llamé al doctor Méndez, quien confirmó su asistencia y la del doctor Fuentes. Por la noche, mientras Clara dormía, coloqué cámaras adicionales en el comedor, donde tendría lugar la cena. También instalé un pequeño proyector oculto en la vitrina, conectado a mi computadora portátil, donde había preparado una presentación con todas las pruebas recolectadas. Todo estaba listo. Mañana, después de 10 años de engaños, la verdad saldría a la luz. Mañana recuperaría mi vida, mi dignidad, mi futuro, y ellas enfrentarían las consecuencias de sus actos. Me acosté junto a Clara, observando su respiración fingidamente profunda. Por un momento, me invadió una tristeza inmensa. A pesar de todo, hubo un tiempo en que la amé verdaderamente. Hubo un tiempo en que creí que ella también me amaba. Mañana termina todo, Clara, susurré, seguro de que no podía oírme, o fingiendo no hacerlo. 10 años de mentiras llegan a su fin. Y con esa promesa, cerré los ojos, no para dormir, sino para repasar mentalmente cada detalle del plan. No habría margen de error. No habría segunda oportunidad.
Mañana sería el día del ajuste de cuentas. El día del ajuste de cuentas amaneció como cualquier otro. El sol entraba por las ventanas. Los pájaros cantaban en el jardín. Y las 3 mujeres que habían conspirado para destruirme seguían creyendo que tenían el control absoluto de la situación. Si tan solo supieran lo que les esperaba. Me levanté temprano y preparé el desayuno como siempre. Clara me observaba desde su silla de ruedas con esa sonrisa condescendiente que ahora reconocía como parte de su actuación. Laura revisaba su teléfono, probablemente ultimando detalles con Ramírez y Velasco. Inés había llegado temprano, trayendo las infusiones especiales que ya no tenían efecto en mí, gracias a las pastillas de placebo del doctor Méndez. «Estás de buen humor hoy», comentó Laura, observándome con suspicacia. «Es un día especial», respondí con una sonrisa genuina. 10 años desde que Clara volvió a casa. 10 años de dedicación. «Eres el mejor esposo que una mujer podría desear», dijo Clara, tomando mi mano con fingida emoción. «No sé qué habría hecho sin ti. Ni yo sin ti», pensé con amarga ironía. Sin ella, sin su elaborada mentira, habría vivido una vida normal. Habría envejecido con dignidad, rodeado de amor verdadero, no de esta telaraña de engaños. «El servicio de catering llegará a las 5», anuncié. «La cena será a las 7. He invitado al doctor Méndez, como les dije. También vendrá el doctor Fuentes, un colega suyo que quiere presentarnos». «¿El doctor Fuentes?», preguntó Laura con alarma apenas disimulada. «¿No mencionaste a ningún doctor Fuentes ayer?» «¿No lo hice?», fingí confusión. «El doctor Méndez me llamó anoche para preguntarme si podía traerlo. Es un especialista en... no recuerdo exactamente. La memoria me falla últimamente». Vi el alivio en sus rostros. Mi aparente confusión les confirmaba que su plan estaba funcionando, que yo estaba deteriorándome exactamente como habían planeado. «No te preocupes, mi amor», dijo Clara palmeando mi mano. «Es normal a tu edad tener pequeños olvidos. A mis 62 años, estaba lejos de la edad donde los pequeños olvidos fueran normales. Pero ese comentario revelaba su estrategia. Hacerme sentir viejo, inútil, incapaz. Supongo que sí», respondí con fingida resignación. Pasé la mañana preparando la casa para la cena. Laura intentaba supervisarme constantemente, pero encontré maneras de escapar de su vigilancia el tiempo suficiente para verificar que todas las cámaras y micrófonos funcionaran correctamente, que el proyector estuviera listo, que mi presentación estuviera en orden. A las 3 de la tarde, recibí un mensaje de texto de Ortega confirmando que todo estaba preparado. Sus agentes llegarían a las 5, disfrazados como personal del servicio de catering. El doctor Méndez y el doctor Fuentes, el psiquiatra forense, llegarían a las 7, junto con Ramírez y Velasco. A las 4, Clara y Laura se retiraron a descansar antes de la cena. Sabía que en realidad estarían repasando su plan, preparándose para la evaluación que Velasco realizaría, ajustando los últimos detalles de su estrategia. Aproveché ese momento para revisar una última vez todas las pruebas que presentaría esa noche. Los videos de Clara caminando cuando creía que nadie la veía. Los análisis de la infusión que demostraban la presencia de benzodiazepina. Los correos electrónicos y documentos financieros que revelaban el desvío de fondos. Las grabaciones de audio donde discutían abiertamente su plan para declararme incapaz y luego simular mi suicidio. Todo estaba listo. Solo quedaba esperar. A las 5 en punto, llegó el servicio de catering. Reconocí a 2 de los agentes de Ortega entre el personal. Me dieron una señal discreta, confirmando que todo seguía según lo planeado. Instalaron el equipo de cocina, prepararon la mesa y discretamente verificaron las cámaras y micrófonos que yo había colocado, añadiendo algunos dispositivos adicionales en lugares estratégicos. A las 6, Clara despertó de su siesta. Laura la ayudó a vestirse para la cena, mientras yo me arreglaba en el baño de invitados. Me miré en el espejo por un largo momento. Había envejecido 10 años en los últimos días, desde que descubrí la verdad. Las arrugas en mi rostro parecían más profundas, mi mirada más dura, pero también había una determinación en mis ojos que no había visto en mucho tiempo. La determinación de un hombre que ha tocado fondo y ahora solo puede ascender. A las 7 menos cuarto, el doctor Méndez y el doctor Fuentes llegaron. Les recibí en la entrada
intercambiando saludos formales para beneficio de Clara y Laura, que observaban desde el salón. «Es un placer conocerlo, señor Martínez», dijo el doctor Fuentes estrechando mi mano con firmeza. «El doctor Méndez me ha hablado mucho de usted y su situación». «El placer es mío, doctor», respondí. «Espero que disfrute de la cena». A las 7 en punto sonó el timbre nuevamente. Eran Ramírez y Velasco. Ramírez me saludó con esa sonrisa falsa que ahora me revolvía el estómago. Velasco, un hombre de aspecto severo con gafas de montura metálica, apenas me dirigió una mirada evaluativa. «Juan, qué gusto verte», dijo Ramírez. «Te presento al doctor Velasco, el especialista del que te hablé». «Encantado, doctor», dije estrechando su mano. «Gracias por venir a nuestra pequeña celebración». «¿Celebración?», preguntó Velasco, claramente confundido. «Sí, hoy se cumplen 10 años desde que mi esposa Clara regresó a casa después de su accidente», expliqué. 10 años desde que comenzó nuestra nueva vida juntos. Velasco miró a Ramírez con desconcierto. Claramente, no le habían informado de este detalle del plan. «Ah, sí, por supuesto», balbuceó Ramírez. «Una fecha importante, sin duda». Los conduje al comedor, donde ya estaban sentados Clara, Laura, Inés, el doctor Méndez y el doctor Fuentes. El ambiente estaba cargado de tensión, aunque cada uno intentaba disimularlo a su manera. Clara sonreía serenamente desde su silla de ruedas, colocada en la cabecera de la mesa. Laura mantenía una conversación superficial con el doctor Méndez. Inés jugueteaba nerviosamente con su servilleta. Me senté en el otro extremo de la mesa, ocupando mi lugar como anfitrión. El personal del catering comenzó a servir los aperitivos y el vino. Noté que uno de ellos, discretamente, activaba los sistemas de grabación adicionales bajo la mesa. Durante el primer plato, la conversación fluyó con aparente normalidad. Hablamos del clima, de noticias recientes, de temas intrascendentes, pero podía sentir la impaciencia creciente de Velasco y Ramírez. Habían venido con un propósito, y esta charla social les retrasaba. Finalmente, durante el plato principal, Ramírez decidió tomar la iniciativa. «Juan, el doctor Velasco está aquí para realizarte una evaluación», dijo con falsa preocupación. «Hemos notado algunos cambios en tu comportamiento últimamente. Solo queremos asegurarnos de que todo está bien». «¿Cambios?», pregunté con fingida inocencia. «¿Qué tipo de cambios?» «Olvidos frecuentes, confusión, irritabilidad», enumeró Ramírez. «Clara y Laura están preocupadas. Yo también lo estoy, como tu terapeuta. Es parte normal del envejecimiento, supongo», comenté, viendo cómo Velasco tomaba notas en una pequeña libreta. Aunque a veces me pregunto si será algo más serio. Vi el destello de triunfo en los ojos de Clara. Estaba poniendo las palabras exactas en mi boca, facilitándoles el diagnóstico que buscaban. «El doctor Velasco es especialista en deterioro cognitivo», explicó Ramírez. «Quizás podría hacerte algunas preguntas después de la cena en privado». «¿Por qué en privado?», pregunté. «No tengo nada que ocultar. Puede preguntarme lo que quiera aquí mismo, frente a mi familia y amigos». Esto claramente no era lo que habían planeado. Velasco miró a Ramírez con incertidumbre. «Es lo habitual en estas evaluaciones», intervino Velasco. «La privacidad garantiza respuestas más honestas». «Insisto», dije con firmeza. «Pregúnteme aquí. Todos somos prácticamente familia, ¿no es así?». El doctor Fuentes tosió ligeramente, una señal que habíamos acordado. Era el momento. «Antes de eso», dije levantándome de mi asiento, «me gustaría proponer un brindis, por estos 10 años, por todo lo que hemos compartido, por la verdad». Levanté mi copa y todos me imitaron con diversos grados de incomodidad. «Por la verdad», repetí mirando directamente a Clara. «La verdad que el doctor Méndez me reveló hace 3 semanas». La copa de Clara tembló visiblemente. Laura palideció. «¿De qué hablas, Juan?», preguntó Clara con voz trémula. «De tu milagrosa recuperación, querida», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «De tu capacidad para caminar perfectamente cuando crees que estoy dormido». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Todos los ojos estaban fijos en mí. Podía ver el pánico creciendo en los rostros de Clara, Laura y Ramírez. Inés parecía a punto de desmayarse. «Juan, no sé de qué estás hablando».
dijo Clara, intentando mantener la compostura. Creo que esto confirma lo que temíamos. Estás confundido. Estás imaginando cosas. ¿Lo estoy?, pregunté, sacando un pequeño control remoto de mi bolsillo. ¿Estoy imaginando esto? Presioné un botón y el proyector oculto en la vitrina se activó, proyectando sobre la pared blanca del comedor el video de Clara levantándose de la cama y caminando con total normalidad hacia el baño. Los jadeos alrededor de la mesa fueron audibles. El doctor Velasco se quedó boquiabierto. El doctor Fuentes asintió gravemente. Los agentes del catering se posicionaron estratégicamente alrededor de la habitación. Esto debe ser un montaje, balbuceó Laura, pero su voz carecía de convicción. ¿Y esto también?, pregunté, cambiando a otro video, esta vez de Clara haciendo ejercicios en el jardín a altas horas de la noche. ¿Y esto?, continué, mostrando ahora las grabaciones de audio de sus conversaciones donde discutían abiertamente su plan para declararme incapaz y luego simular mi suicidio. Sus rostros perdieron todo color. Clara intentó levantarse de su silla de ruedas, olvidando por un momento su supuesta incapacidad, pero se detuvo al darse cuenta de su error. Era demasiado tarde. Todos lo habían visto. 10 años, dije, mi voz quebrándose ligeramente por primera vez. 10 años cuidándote, amándote, sacrificándome por ti. Y todo era una mentira. Juan, puedo explicarlo, comenzó Clara. ¿Explicar qué?, la interrumpí. ¿Cómo fingiste un accidente? ¿Cómo me drogaron durante años para mantenerme dócil y confundido? ¿Cómo planeaban matarme después de robarme todo? Cambié la proyección, mostrando ahora los análisis de la infusión con benzodiazepina, los documentos financieros que revelaban el desvío de fondos, los correos electrónicos incriminatorios. Lo tengo todo, declaré, cada detalle de su plan, cada paso de su conspiración, y no estoy solo. Como si fuera una señal, el doctor Fuentes se levantó y mostró su identificación oficial. Doctor Arturo Fuentes, psiquiatra forense del Tribunal Superior de Justicia, se presentó formalmente. Y estos caballeros, los miembros del catering, sacaron sus placas. Policía Nacional, anunció uno de ellos. Estamos aquí a petición del fiscal Ortega, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Personas Vulnerables. Ramírez intentó huir, pero 2 agentes la bloquearon inmediatamente. Velasco, completamente pálido, dejó caer su libreta. Laura miró a Clara, el pánico transformándose en furia en sus ojos. «Esto es tu culpa», le gritó. «Te dije que era demasiado arriesgado, que deberíamos haber actuado antes». «Cállate, idiota», siseó Clara, abandonando toda pretensión. Se levantó de su silla de ruedas con un movimiento fluido que dejó atónitos a los pocos que aún dudaban. «No digas nada más. Era demasiado tarde». Los agentes se movieron rápidamente, leyendo sus derechos a cada uno de los implicados. Clara, Laura y Ramírez fueron esposadas. Velasco, quien juró que no sabía nada de la conspiración para matarme, solo había aceptado dinero para emitir un diagnóstico falso, fue detenido como cómplice. Inés, sorprendentemente, rompió a llorar y comenzó a confesarlo todo, implorando clemencia. Fue idea de Laura desde el principio. Sollozó. Me convenció de participar. Solo preparaba las infusiones, lo juro. No sabía que planeaban matarlo. Pensé que solo querían controlar su dinero. Mientras los policías se llevaban a los detenidos, me quedé solo con el doctor Méndez en el comedor devastado, rodeados de platos a medio comer y copas derramadas. «Se acabó, señor Martínez», dijo el doctor poniendo una mano en mi hombro. «Por fin se acabó. 10 años», murmuré, sintiendo el peso de esa década perdida. 10 años de mi vida basados en una mentira. En las semanas siguientes, la investigación reveló la extensión completa de la conspiración. El accidente original había sido completamente falso. Clara nunca había caído por ninguna escalera. Todo había sido cuidadosamente planeado por ella y Laura, con la ayuda de Ramírez, quien había falsificado los informes médicos iniciales. Durante 10 años, habían desviado sistemáticamente mi dinero a cuentas secretas. Habían modificado mi testamento y otros documentos legales, algunos con mi firma obtenida mediante engaños, otros directamente falsificados. Habían instalado cámaras en toda la casa para vigilarme,
asegurándose de que tomara las infusiones drogadas regularmente. El juicio fue rápido y contundente. La evidencia era abrumadora. Clara fue sentenciada a 15 años de prisión por fraude, administración de sustancias prohibidas sin consentimiento, conspiración y tentativa de homicidio. Laura recibió una sentencia similar. Ramírez perdió su licencia médica y fue condenada a 10 años. Velasco también perdió su licencia y recibió 5 años por falsificación de documentos médicos y complicidad en fraude. Inés, gracias a su cooperación con la Fiscalía y a que finalmente había empezado a desarrollar remordimientos, recibió una sentencia menor de 3 años. La casa donde había vivido esa pesadilla de 10 años fue vendida. No podía seguir viviendo allí, rodeado de recuerdos de traición y engaño. Compré un pequeño apartamento frente al mar en Puerto Vallarta, un lugar donde nadie me conocía, donde podía comenzar de nuevo. Hoy, 6 meses después de que la verdad saliera a la luz, estoy sentado en mi balcón, mirando el océano. Tengo 62 años, pero me siento como si tuviera mucho más. Los 10 años de cuidar a una inválida que no lo era, de ser manipulado y drogado, han dejado su huella en mí. Pero también me han enseñado lecciones invaluables sobre la confianza, la observación, la paciencia. A veces pienso en Clara, en la mujer que amé durante tantos años, la mujer que resultó ser una completa desconocida. Me pregunto en qué momento nuestra historia de amor se transformó en su mente en una oportunidad para el engaño. Me pregunto si alguna vez me amó realmente, o si fui simplemente un medio para un fin desde el principio. No tengo respuestas, solo sé que la vida continúa, que cada día que pasa, el dolor disminuye un poco, que cada amanecer que contemplo desde mi balcón me recuerda que soy libre, que he sobrevivido, que he vencido. La semana pasada conocí a Elena, una viuda que vive en el apartamento de al lado. Tomamos café juntos en la terraza común del edificio. Hablamos de libros, de música, de viajes que nos gustaría hacer. No le he contado mi historia todavía. No estoy seguro de cuándo estaré listo para compartir ese capítulo de mi vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento la posibilidad de un futuro diferente, de una nueva oportunidad. 10 años de mi vida fueron robados por personas en quienes confié completamente. 10 años de sacrificio y devoción basados en una mentira. Pero tengo el resto de mi vida por delante. Y esta vez, viviré en mis propios términos, con los ojos bien abiertos. Porque si algo he aprendido de esta experiencia, es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la más confortable de las mentiras. Y que la justicia, aunque a veces tarda, finalmente llega para quienes tienen la paciencia y la determinación de buscarla. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias. Dale like si crees que Juan hizo lo correcto al enfrentar a los que lo traicionaron.